Y continuamos en la unidad 2 y hoy nos vamos a ocupar dentro del tema 2 de la unidad 2 de la parte del contenido de literatura, en este caso el romanticismo, que es, digamos, el siguiente movimiento literario, artístico en general también, que continúa eh, a la ilustración, ¿no? En el que veíamos en el tema anterior. Eh, por hacer, bueno, como hay una pequeña introducción antes de meternos en lo que es el archivo de la teoría en sí, decir que es todo lo opuesto. Es decir, se sitúa en el otro extremo de donde se situaba la ilustración, ¿no? Que era pues el orden, la razón, la lógica, la literatura tenía que tener algún tipo de enseñanza, estaba para beneficiar y mejorar al pueblo, que aprendiera, que cambiar sus costumbres. Todo eso cambia. Y ahora nos vamos al otro extremo, a la pasión, a la emoción, al sentimiento, ¿no? A todo desbordado, ¿no? Es decir, la parte, digamos, más emocional, más sentimental, más pasional, es ahora la que importa y además de manera desbordada, ¿no? Exageradamente. Es decir, se rompe todo tipo de equilibrio y como digo, de equilibrio, de contención. Bueno, vamos entonces a lo que es el archivo teórico, luego como siempre y como es habitual, le echaremos un vistazo a la parte más práctica, ¿no? O, digamos a esos otros recursos prácticos que se os ofrece por si queréis hacerlos. Bueno, y recordad que siempre vemos, y así lo tenéis también en el apartado de teoría PDF, la versión de la literatura, la que decimos resumida, la que está marcada de alguna manera, para que ya vayamos y vayáis a lo esencial. Bueno, como hicimos con la vez anterior, una pequeña aproximación al contexto histórico-social, ¿no? Recordad que decíamos, ¿no? Acabábamos el siglo XVIII con unos fenómenos históricos, ¿no? Unos acontecimientos históricos que ya prefiguraban, digamos, ese desarrollo de la democracia que estuvimos hablando en su momento y sobre todo prefiguraban, digamos, un siglo también turbulento. Y ahí está, antes de repasar, de recordar un poco esos acontecimientos, ahí está un poco la conexión con el romanticismo. Esa primera parte del siglo XVIII, insisto, a partir de esos acontecimientos, perdón, esa primera parte del siglo XIX, que es donde se concentra el romanticismo, como ahora comentaremos, es decir, el contexto, la situación, la atmósfera es apropiada para el nacimiento de ese romanticismo y lo que supone por esos acontecimientos con los que acababa el siglo XVIII, unos acontecimientos en los que, digamos, son violentos, en los que hay un muy claro, pero se desbordan las pasiones, ¿no? Revoluciones, guerras, y se abre un espacio para que el individuo, la persona, sus deseos, sus reivindicaciones tengan un lugar frente al antiguo régimen, donde, como dijimos, los reyes absolutos, los reyes absolutistas, apoyados en iglesia y nobleza, gobernaban, daban, y mientras que el pueblo en general, el individuo, más allá de esas tres categorías sociales de el rey, iglesia noble, el individuo del pueblo, digamos, no tenía ni voz ni voto, no tenía derecho ninguno, ¿no? En cambio, con esos acontecimientos históricos del siglo XVIII empieza a darse cabida, empieza a reconocerse, empieza a tener importancia precisamente el individuo, lo que quiere, lo que desea, lo que necesita, sus derechos. Y es ahí donde encaja el romanticismo. Porque como se prefigura ahí en el primer párrafo que estáis viendo, la clave del romanticismo, ahora profundizaremos en ello, va a ser la importancia del individuo, de su personalidad, de su mundo, y eso va a ser la fuerza creadora, lo que impulsa la creación, la literatura, el arte en general. Bueno, ¿cuáles eran esos acontecimientos que, como digo, ¿no? Violentos, esos acontecimientos un poco turbulentos que ocurren a finales del siglo XVIII, que prefiguran el romanticismo, pero que, recordad, vienen impulsados, nacen de la ilustración, de las ideas de la ilustración. Cuando esas ideas se difundieron entre el pueblo, les ayuda, estas ideas les ayudó a ese pueblo, les ayuda a la gente, digamos, de a pie, a darse cuenta de que esos regímenes absolutistas eran unos regímenes injustos, opresivos, dictatoriales, casi que sí, y por lo tanto eso dio lugar a una serie de acontecimientos
políticos en donde van a empezar a intentar cambiar esa sociedad. Y por ahí también viene una conexión con el romanticismo. Esos acontecimientos históricos, lo que, como digo, lo que se pretende es crear un mundo nuevo, conecta perfectamente, como ahora veremos, con las intenciones de los creadores románticos, que lo que pretendían era, a través de su visión del mundo, crear una sociedad diferente, crear un mundo diferente. Bueno, los acontecimientos históricos más importantes, como ya comentamos en su momento, era la Revolución y Guerra de la Independencia Americana, que es el primer, digamos, hecho o la primera revolución, ¿no? que sigue una ideología o se basa en una ideología, la ideología o las ideas de la Ilustración y, por supuesto, la Revolución Francesa, que puso patas arriba completamente todo el panorama europeo. Pero no eran los únicos. Por ejemplo, sería también interesante hablar de la Revolución Industrial, que comienza a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, en Inglaterra más bien, que también supuso difundir una serie de ideas, es decir, cambió también completamente el panorama y el paradigma de las sociedades de la época, que eran básicamente agrícolas, y ahora se produce ese cambio hacia una economía basada en las fábricas, en la manufactura, y por lo tanto eso también transforma la sociedad. Una sociedad rural se convierte en una sociedad poco a poco cada vez más industrializada. En definitiva, todos estos acontecimientos, insisto, conectados con esa idea del romanticismo, con el propósito del romanticismo, marcará el fin del antiguo régimen, es decir, el fin de las monarquías absolutas, y inicia el camino hacia la democracia, inicia el desarrollo de regímenes democráticos en los europeos. Y esto ocurrirá en todos, incluso en España, a diferentes ritmos, en diferentes niveles, pero podemos decir que durante todo el siglo XIX la mayoría, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de monarquías europeas dejarán de ser monarquías absolutas y de alguna manera se transformarán en regímenes con cierto grado, cierto nivel de democracia. Como digo, incluso en el caso de España, que ya dijimos cuando hablamos de la Ilustración, que ya se estaba produciendo esa separación, ¿no? En el desarrollo social, económico, político, etcétera, entre España y el resto de Europa. Pero aún así, España también seguirá un poco esa senda de evolución y siguen otros países europeos. En un siglo de más, el siglo XIX, que también convulso, ¿no? Pues en el que hay la guerra de la independencia, en el que luego tenemos revoluciones, pronunciamientos, la vuelta de Fernando VII, la subida al trono de Isabel II, etcétera, etcétera, etcétera. Un siglo muy convulso. Hoy lo que nos vamos a centrar, nos vamos a situar en la primera mitad del siglo XIX, que es donde realmente se sitúa el romanticismo, donde podemos encajar temporalmente el romanticismo. Bueno, eh, evidentemente nosotros vamos a estudiar el romanticismo en España. Vamos a ver primero unas características generales que son comunes a todo el movimiento artístico y literario en toda Europa, que es un movimiento fundamentalmente europeo, aunque trasciende los límites de las fronteras europeas. Pero hay que decir que, como apunte, como información, que realmente el romanticismo tal cual se entiende, el romanticismo más tópico, entre comillas, cuyas características vamos a mencionar ahora, fundamentalmente un fenómeno británico y alemán. Es fundamentalmente de esa cultura de esos países o comunidades nacionales. Evidentemente habrá, como digo, en otros territorios, pero en el caso concreto de España, ese romanticismo se adapta de alguna manera, hacemos como una versión nacional. Luego hablamos de ello. Bueno, ¿cuáles son las características del romanticismo? ¿Cuáles son los elementos que ah, caracterizan, que marcan a este movimiento literario? El primero de todos, yo creo que es el más importante, es el definitorio, el que marca el contraste del romanticismo con lo que hemos visto antes, que es lo que aquí marcan como subjetivismo. ¿Y eso qué quiere decir? Ahora, a partir de ahora, en este movimiento romántico, lo que mueve al escritor, al poeta, entendiendo poeta en sentido amplio, no solo el que escribe poesía, sino en sentido amplio de creador literario, lo que mueve la fuerza creadora, como decíamos, lo que le impulsa a escribir es su mundo interior, lo que lleva dentro sus deseos, sus ambiciones, sus sentimientos, sus esperanzas. Ese mundo interior, en donde hay, digamos, una visión ideal de cómo tiene que ser el mundo, de cómo tiene que ser la sociedad. Eso es, como dice ahí,
el motor y el origen de la literatura. Y lo va a volcar en los escritos románticos. La temática fundamental del romanticismo, sea en prosa, sea en poesía, sea en teatro, va a ser precisamente plasmar, llevar ese mundo interior con esos sentimientos, esas emociones, esas pasiones de evocar, ese mundo, como digo, personal, esa visión personal de la realidad que tiene el poeta. Y así, insisto, lo vuelca, lo muestra, lo desarrolla en, en su literatura, en su creación literaria. Porque además, él pretende, o pretendían los románticos, que a partir de esos escritos, a partir de mostrar ese mundo ideal, podrían cambiar la realidad, podrían cambiar la sociedad. Evidentemente, pues eso era, como estamos viendo, de un ideal, una utopía, porque ese cambio que ellos pretendían de la realidad, del exterior, que esa realidad fuera como su yo interior, como su mundo, como ese ideal que ellos tenían dentro, pues eso lógicamente no es posible, como digo, un ideal, ¿no? Y a partir de ahí van a ir viniendo una serie de consecuencias que ahora vamos a ver. Por lo tanto, el romántico vuelca su visión del mundo y quiere que esa visión del mundo se convierta en la realidad, esa visión ideal, maravillosa, fantástica del mundo, sea la verdadera. En conexión con eso, puesto que lógicamente es una empresa, una misión bastante ambiciosa, hay un valor supremo para el romántico, que es el de la libertad. Eh, ese aspecto, ese tema que aparece, va a aparecer un montón en los escritos románticos, es fundamental. Es decir, el autor, el escritor, el poeta romántico necesita esa libertad para, por un lado, escribir como quiera, como le dé la gana, de la manera que quiera, en prosa, en poesía, en prosa, en poesía, en teatro, experimentando, creando un nuevo lenguaje si es necesario. Es decir, necesita esa libertad en cuanto a su creación literaria, en cuanto a lo que escribe, a la forma, a la temática, a volcar ese mundo ideal, a volcar esa realidad, pero también como parte de ese deseo de cambiar el mundo, tiene que ser libre en su vida, en esa relación con el mundo real. Y por lo tanto, no se puede someter a normas. Todo lo que la sociedad le imponía, en cuanto a costumbres, a leyes, a normas, a restricciones, como ellos lo veían, se lo rechaza. Porque todo eso va en contra de su ambición, que es cambiar la realidad de acuerdo a su visión personal, ¿vale? Lógicamente, pues esto va a provocar ya unos desajustes y un enfrentamiento entre el propio poeta y la realidad en sí, la sociedad que lo apoya. Hasta tal punto llegaba ese deseo de libertad que, hola José Manuel, nada, no te preocupes. Hasta tal punto llegaba ese deseo de libertad, ese deseo de hacer lo que le dicta ese mundo ideal, lo que le dicta su interior, que llegan a cuestionar incluso hasta a Dios mismo, que era, digamos, en una época todavía donde la religión tenía una gran importancia, pues cuestionar Dios, preguntarle, oye, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que pasa? Como veis, pues da una idea de esa, entre comillas, insolencia o libertad extrema que requerían e intentaban practicar los romanos. Como hemos dicho, hay un contraste entre lo que el romántico quiere, entre su visión del mundo y la realidad. Pero claro, en ese choque siempre va a ganar la realidad, que ellos consideran hostil, fea, desagradable, de la que hay que huir, ¿no? Por lo tanto, la siguiente característica va a ser la actitud propia de los románticos, en su vida, sobre todo en su vida personal, pero también en la literatura. Una actitud de insatisfacción, de desengaño, de melancolía por aquello que ellos quieren que sea y no puede ser, ¿vale? Es esta figura, hay que digamos como un tópico que se ajusta a los escritores románticos, que se asocia a los escritores románticos de personas, ¿no? Personalidades, fundamentalmente hombres, como, que hoy diríamos como deprimidos, ¿no? Tristes, llevados por la melancolía, el rencor, y como digo, que no encajan, se sienten como extraños en la sociedad en la que viven, precisamente por eso, porque no es lo que ellos quieren, no es ese ideal.
por el que están trabajando o están luchando. Por eso se habla de decepción, de desengaño, etcétera, etcétera. Y de rebeldía. La única manera, como hemos dicho antes, conectando con la libertad, de luchar contra eso, de cambiar eso, será rebelarse contra la sociedad o esa realidad en la que vive. Otra de las soluciones, otro de los escapes, digamos, que se tiene también frente a esa realidad hostil, desagradable, violenta, de que no le gusta para nada al romántico, es huir, la evasión. Huir a través de sus escritos, huir literariamente. Y vamos a ver cómo muchas obras románticas de todo tipo nos llevan, por ejemplo, pues, a otro tiempo. La Edad Media, por ejemplo, la Edad Media es una época que a los románticos les gusta. Es decir, muy común vamos a encontrar bastantes obras en donde se desarrollan de alguna manera en la Edad Media, porque ellos lo ven como una realidad ideal, como una representación de esa realidad ideal o de esas realidades ideales a las que ellos aspiran. Pero también, no solo viajan en el tiempo, no solo escapan en el tiempo, sino también en el espacio. Y acuden, huyen, traen a su literatura, pero también huyen a veces literalmente, es decir, se van a zonas, países que en la época todavía se considerarían exóticos, ¿no? Es decir, alejados un poco de lo que era la sociedad o la realidad europea. Pues a Oriente, a Latinoamérica, incluso, por ejemplo, a España. Pero España estaba en Europa, sí, pero esa diferencia en el desarrollo entre España y los otros países europeos hacía que España se viera todavía como un país peculiar, pintoresco, con una serie de tradiciones, de costumbres, ¿no? Que les resultaban a los escritores románticos, lógicamente a los escritores que venían de fuera, como exóticas, como diferentes, ¿no? Algo así como muy, muy atractivas. Eh, Decía que escapan a través de la literatura, pero también a través del espacio. Por ejemplo, uno de los escritores románticos, de los poetas románticos más importantes que vienen de Inglaterra, que es Lord Byron. Y Lord Byron, en cuanto que pudo, se marchó de Inglaterra. Lógicamente, pues tenía el dinero suficiente para él. De hecho, él murió precisamente en Grecia, que por aquel entonces estaba luchando contra el Imperio Otomano, era parte del Imperio Otomano y estaba luchando por su independencia, ¿no? Es decir, que esta es otra de las características que, según veamos en algunos autores, ahora cuando ya empecemos a ver los autores españoles, intentan reproducir en la realidad, intentan llevar ese compromiso de cambiar el mundo, de desarrollar esa realidad ideal que ellos quieren a, digamos, a su vida personal. Y muchos de esos escritores, insisto, ese afán de luchar por ese mundo nuevo, de rebelarse, de ir en contra de las normas, lo incorporan a su vida propiamente, ¿no? Como en el caso de Lord Byron. Eh, Hemos dicho que el romántico no se encuentra a gusto, es como en inglés dicen un outcast, es decir, como alguien que está al margen de la sociedad, ¿no? Por todas las razones que hemos comentado. Intentan escapar en la literatura de forma real. Pues bien, hay otro fenómeno que es novedoso en el siglo XIX, que surge ahora en el siglo XIX, y que también, digamos, será del agrado de los románticos y les permitirá, digamos, como refugiarse en ese nuevo fenómeno histórico, que es el nacionalismo. El nacionalismo que surge fundamentalmente aquí en Europa. ¿Cómo podría definirse el nacionalismo? Bueno, pues Europa, en ese momento, lógicamente, pues está dividido en estados, en imperios. ¿Y qué ocurre? Que a veces, en varios estados diferentes, en varios países diferentes, van a convivir personas que eh, eh, comparten una misma comunidad, una misma cultura, una misma lengua. Es decir, podemos hablar de comunidades de personas, grupos de personas, insisto, repartidas por diferentes países, pero que tienen unos lazos comunes, unos nexos comunes de cultura, de tradiciones, de idiomas. Pues bien, durante el siglo XIX, impulsados un poco por todo el ambiente intelectual, estas comunidades, insisto, repartidas por diferentes países, se dan cuenta de que forman parte de un mismo grupo, de una misma cultura, y que lo ideal sería, y para ello van a ir trabajando, que todos estuvieran dentro del mismo país, no repartidos por diferentes países. Un ejemplo muy claro es el de la comunidad alemana. En este momento no existe Alemania como país. Alemania no existiera hasta 1870.
es cuando se conforma. Entonces había comunidades de alemanes, es decir, gente de cultura, de tradición, de costumbre y que hablaban alemán, repartidos en Austria, en Prusia, en lo que hoy es Checoslovaquia, Polonia, es decir, estaban repartidos por diferentes lugares de Centro Europa. Durante el 19, lógicamente, a través de movimientos políticos, económicos, etcétera, guiados por esa idea del nacionalismo y de la comunidad única, conseguirán que en 1870, a partir del Estado de Prusia, se cree ese país que hoy conocemos como Alemania. Pues bien, ¿por qué encajan bien los románticos en estos grupos nacionalistas, en ese deseo, en esa aspiración de llegar a crear un Estado o un país propio para su comunidad cultural? Porque los nacionalismos lo que están pretendiendo es cambiar la realidad, siguiendo un ideal, es decir, reunir a todas las personas que pertenecen a una misma comunidad dentro del mismo país, están intentando crear algo nuevo, algo diferente, algo ideal. De esa manera es lógico que los románticos que también perseguían algo así, aunque un poco más vago, menos concreto, se sienten a gusto con los nacionalistas. Entienden a ellos y ellos entienden, los románticos entienden esos movimientos. Además, la importancia que los nacionalismos, los movimientos nacionales, le dan a la lengua propia, a las costumbres propias, a la literatura propia, al folclore, etcétera, etcétera, conectan muy bien también con las aspiraciones y los deseos del romanticismo. Ya sabes que hoy en día, bueno, pues el fenómeno del nacionalismo continúa, sigue y bueno, aunque tiene efectos positivos, pues ya sabemos también, y aquí en este país lo conocemos bien, también tiene efectos negativos, ¿vale? Pero es un fenómeno fundamentalmente europeo, ¿vale? Y por último, dentro del romanticismo, también la naturaleza tiene un espacio, un papel, un rol. Eh, eso sí que no es una novedad. Durante quizás toda la historia de la literatura, la naturaleza siempre ha estado presente, ¿no? Si nos fuéramos ahora a, que como se veía en el nivel uno al principio, el origen de la literatura, ya veríamos que incluso desde los primeros escritos y demás, la naturaleza es algo que está presente. La novedad está en la visión, en la forma en la que los románticos o tratan la naturaleza. Frente, digamos, a lo que en la ilustración vimos, ¿no? Bueno, como que dentro de esa idea de lo ideal, lo maravilloso, la naturaleza también resultaba así, equilibrada, razonable, etcétera. La naturaleza romántica es todo lo contrario. Es una naturaleza que asusta, terrorífica, es oscura, es sombría, es violenta. Son esos paisajes, ¿no? Si os vienen un poco, pues casi que esos bosques, esos paisajes naturales que podemos encontrar en una película de terror, ¿no? Por ejemplo, en algunas películas de Disney donde aparecen esos árboles con ramas retorcidas que parecieran los brazos ahí, ¿no? Huesudos de un monstruo, de una bruja, etcétera, etcétera. Esa es la visión de la naturaleza en el romanticismo, ¿no? Como dice, dura, nocturna, sombría, casi que terrorífica, ¿no? Eh, Porque casa, digamos, esa idea casa un poco sobre todo con el estado de ánimo del romántico. Es decir, la naturaleza, aparte de otras consideraciones, va a reflejar, va a mostrar ese estado de ánimo del creador romántico. Y hemos dicho antes que los creadores románticos se encuentran en esa lucha, ¿vale? Contra la realidad, ¿no? En ese deseo de imponer su propia visión del mundo. Y consecuencia de ese choque se sienten desengañados, se sienten decepcionados, etcétera. De su estado de ánimo, como hemos comentado, es un estado de ánimo poco complicado. Y así se refleja en la naturaleza. ¿Vale? Pero digo, esa sería un poco la idea, la visión, la novela sobre la naturaleza que trae el romanticismo. Y también dentro de toda esa visión romántica, para estos autores, para estos creadores, la naturaleza es superior a todo, superior al hombre. No solo es anterior en el tiempo, sino que es superior. Es decir, por encima de la naturaleza no va a haber nada. El hombre, que se cree que es como el gran dueño del universo, realmente ante la naturaleza no tiene nada que hacer. Y hay un tópico que se reproduce o que aparece en los escritos románticos, que aparece también en el arte, en la pintura romántica, que es el tópico de las ruinas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a encontrar, siempre es mejor explicarlo a través de una imagen, vamos a encontrar, por ejemplo, cuadros en donde en medio de un bosque o en medio de un prado aparecen las ruinas de un templo antiguo o de un gran arco que daba entrada a una ciudad, pero que ya ha desaparecido.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere esa representación de las ruinas? Pues que hasta aquellas creaciones humanas que el hombre pensaba que jamás iban a desaparecer, que iban a resistir el paso del tiempo, hasta eso la naturaleza lo supera. Y siempre quedará la naturaleza y esa construcción humana, por muy fuerte o permanente que se creyera, al final desaparece. Esa es la idea un poco de la naturaleza en el romanticismo. Por lo tanto, subjetividad o subjetivismo, la libertad, la insatisfacción y el desengaño, la evasión, el nacionalismo y la naturaleza dinámica son las características fundamentales de este fenómeno literario que, insisto, básicamente es que el creador, el romántico, el poeta, el escritor, vuelca su realidad ideal, su mundo interior, en la literatura, para que en algún día, si es posible, cambie esa realidad y se convierta en lo que él cree que debe ser. Bueno, vamos a aplicarlo ya, insisto, esta es la idea general del romanticismo, los puntos más importantes del romanticismo, en general, digamos, el romanticismo tópico, tal cual se entiende, pero vamos a ver ahora cómo se adapta, o cómo es la literatura romántica en España, que yo digo que es algo diferente. Hay algunos autores, ¿no? Van a hacer una interpretación propia de ese romanticismo. Para empezar, eh, decir que el romanticismo en España es un poco más tardío. El romanticismo europeo, el que se entiende como tal, empezará en los últimos años del siglo XVIII para 1820, 1830, ha acabado de sobra, ¿no? Ese impulso, ¿no? Inicial tan pasional, para estas fechas tempranas, hablar más o menos de esto. En cambio, en España llega un poco más tarde, quizás en la década de los 10 del siglo XIX, 1810 y demás, y se extenderá un poco más incluso casi ya la segunda mitad del siglo. Ahí hay una primera diferencia, ¿vale? Vamos a ver, poesía, prosa y teatro. Yo vengo diciendo estos días, y así va a quedar aquí reflejado, que el romanticismo, como poesía, prosa y teatro, etcétera, es un movimiento fundamentalmente poético. Donde tiene más fuerza ocurre en Gran Bretaña, con Byron, Shelley, Shelley, Wordsworth, etcétera. Y en Alemania, con Goethe, con Schiller, son sobre todo poetas, ¿vale? Pero bueno, no quiere decir que sea exclusivamente de poesía, pero la fuerza romántica muchas veces se muestra preferentemente a través de la poesía. Bueno, en el caso de esa poesía romántica en España, hay como dos momentos, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de la temporalidad. Un primer momento, que es, como ves ahí, pues más o menos, desde el principio del 19 pues hasta el 20, año 20, 30 más o menos aproximadamente, donde hay una serie de poetas, una serie de creadores que responden al prototipo, al paradigma de escritor romántico. Y de entre todos ellos destacamos el que tenéis ahí, que es José de Estoril. Es, desde el punto de vista nuestro español, el román por excelencia. Primero, porque en su vida propia, ¿vale? Llevó a cabo e incorporó esa lucha por el ideal del romanticismo, es decir, esa lucha contra la sociedad, como dice ahí, por rebelarse, por ser un rebelde. Y ello le lleva a que su valor supremo, absoluto en su vida y también en su literatura sea la libertad. Él se implicó en política, fue, como digo, rebelde, luchó por la libertad en un momento en el que España todavía era un régimen absolutista, es decir, que esa idea lo incorpora no solo a su literatura, sino también a su propia. Insisto, la libertad como valor supremo en su vida y en su literatura también. De hecho, los ejemplos, ¿no? Que ahí tenéis de títulos de poemas reflejan precisamente esa lucha, ese deseo por conseguir esa libertad de forma exagerada, épica, dramática, ¿no? Exacerbada, ¿no? Como muy exagerada todo, muy pasional. Y así aparece, ese es un poco el estilo de muchas de las poesías de José de Estoril, un estilo que quizás hoy resulta un poco artificial, ¿no? Si hoy lo leyéramos, pues de repente nos soltaría como un poco, como dicen ahora, fake, ¿no? No sonaría muy sincero. Pero en la época y en el momento es fundamental para expresar, como digo, esa idea de libertad. Insisto, son poemas bastante sagrados, épicos, de lucha, de héroes, ¿no? Que intentan conseguir la libertad. El máximo ejemplo de esto
bueno, el máximo ejemplo, o uno de los más conocidos es la canción del pirata. De repente alguno de los que o estáis ahí, o la por Linda le suena también, o los que luego lo veáis en la grabación, esta de 5 cañones por banda, viento un poco a toda vela, eh, vuelas en una vez, no recuerdo ya, el velero bergantín. Entonces, es como su nombre indica, es un pirata que va surcando los mares y en esa canción, en ese recital del poema, habla un poco pues de su vida y por supuesto queda claro que la libertad es lo que más valora. Aunque yo digo, insisto, que lo fundamental en José de Espronceda es la expresión de la libertad, la lucha por la libertad, también tiene otras obras en las que hay cierto componente sobrenatural, ¿no? Antes hablábamos de cómo ven los románticos la naturaleza. Y es que lo sobrenatural, lo espiritual, lo extraño, también tiene cabida en el romanticismo, ¿no? Y en el caso de José de Espronceda se ve sobre todo a través de otra de sus obras más importantes, que es El estudiante de Salamanca, que hay por ahí intervención del demonio, etcétera. Bueno, pues José de Espronceda representa el poeta paradigmático, tópico, romántico aquí en España. Pero conforme avanza un poco el siglo y nos vamos a partir de la década de los 30, de los 40, y ya casi como decía, nos metemos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando, insisto, en el resto de Europa el fascismo ya está prácticamente desaparecido, en esas décadas del siglo XIX surge en España una serie de poetas románticos, de creadores románticos, que siguiendo de forma un poco sui generis los principios del romanticismo, pues, como hemos visto, de ideal, de subjetivismo, de rebeldía, etcétera, etcétera, adoptan, crean un tipo de poesía diferente a la que, por ejemplo, hemos visto con Espronceda, de una poesía más calmada, más serena, más volcada en la emoción, pero en una emoción contenida, ¿vale? Como dice ahí, de carácter más optimista, melancólico, casi que se podría decir triste. Son poesías y poetas que, precisamente por ese estilo más sosegado, más calmado, más sereno, por esa expresión de esos sentimientos, de esas emociones, suenan más modernos, suenan más sinceros. Es decir, es una poesía que incluso hoy en día, digamos, se puede leer, tiene resonancias y casi que y se puede, como digo, entender, ¿no? En esa expresión sincera de emociones y sentimientos. De hecho, el primer poeta y quizá el más representativo de esta corriente, que es Gustavo Adolfo Bécquer, hoy en día todavía sigue siendo una figura literaria bastante, bastante popular y sus poemas, algunos de ellos, sí que son como ya eh, frases hechas o son precisamente muy, muy populares y se siguen reproduciendo, se siguen recitando, etcétera. Becker, bueno, él tiene por un lado rimas, que es la compilación de sus poesías, y las leyendas. Las leyendas no es prosa y, como su nombre indica, recoge historia del folclore, historia de la tradición de diferentes lugares de España, y además son historias que tienen un fuerte componente sobrenatural y que a veces incluso las leyendas se han vendido así como cuentos de terror. Hoy en día lo que ocurre es que normalmente en los volúmenes que se publican las rimas y las leyendas juntas, ¿no? Hay una primera parte dedicada a las poesías y otra parte dedicada a esas historias, a esas leyendas, a esos, insisto, relatos tradicionales sobre tradiciones de diferentes partes de España en prosa. La historia de la rima es curiosa, ¿eh? Bueno, lo comento a título informativo. Él hace una primera versión de su poesía y se la cede a un amigo. Pero por estas cosas que pasan en la vida, se quema. Y él vuelve a escribir esas poesías, pero fallece. Entonces, al fallecer, son sus amigos los que deciden editar esas poesías y las ordenan, no precisamente como Becker hubiera querido, sino como esos amigos que editan lo consideran. Pero ya digo, una poesía más serena, más calmada, más sincera, más emocional, optimista, melancólica. Los temas, bueno, los temas son los de siempre. ¿Para qué vamos al amor, la soledad, el desengaño, la muerte, la naturaleza? Lo de siempre, como digo. Y en esa línea de Gustavo Adolfo Bécquer tenemos una poetisa gallega, que es Rosalía de Castro. Rosalía de Castro escribió en castellano y en gallego. De hecho, se la considera como la poeta nacional de Galicia. Y bueno, los que sois un poco más mayores, y yo,
manejado la peseta, recordaréis, no sé si recordaréis que, bueno, había un billete de 500 pesetas de color azul y en uno de las caras, no sé si era en reverso o en reverso, aparecía precisamente, pues salía de Cádiz. Luego escribe en castellano, escribe en gallego, ¿no? Quizás su obra más conocida, escrita originalmente en gallego, es Hojas Nuevas, ¿vale? E igualmente sigue esa línea de Becker, ¿no? Una poesía melancólica, intimista, serena, pero con ese componente un poco más de, como digo, de tristeza, ¿no? Es una poesía no simple, sencilla, directa, y vuelvo a decir, con mucha emoción y expresada de forma sincera. Es decir, que esos versos, lo que nos comunica, esos sentimientos que ella expresa en sus poesías, sí que suenan de forma sincera, no están artificiales, como que podría parecer hoy en día las poesías de Espronceda. Las poesías de Castro, de Becker, suenan de verdad. Es decir, suenan a que lo que está escribiendo, lo que nos comunica, lo siente de verdad. ¿Vale? Bueno, esto sería en cuanto a la poesía romántica, ¿no? En España. Luego tendríamos la prosa. En este propósito nuestro de ir siempre a lo esencial y por tanto no llenaros de nombres y fechas y obras y tal, se ha escogido a un escritor de prosa que realmente es el que merece la pena y que destaca un poco por encima de todos, que es Mariano José. Mariano José de Larra es, como el Proceda, otro prototipo de escritor romántico. Representa perfectamente al modelo de escritor romántico. Una persona que siempre tuvo muchos conflictos, una persona que se sumió en la melancolía, en la desesperación muchas veces, que luchó por la libertad, que sufrió cárcel y que por un desengaño amoroso se suicidó muy joven. Fijaos que nace en el 1809 y muere en 1887. ¿Vale? Que es el escritor romántico, perfecto. Responde un poco a todo lo. Escribió prosa, escribió teatro, pero fundamentalmente, y por eso se sitúa aquí dentro de este apartado, hoy se le conoce lo más relevante a nivel popular para nosotros son sus artículos periodísticos. Es un momento, siglo XIX, el comienzo del siglo XIX, que también coincide con el desarrollo, con la explosión de los periódicos. Es decir, cada vez aparecían más periódicos, la gente leía los periódicos, había un interés por informarse, por escuchar opiniones, por leer opiniones, que es una época, insisto, en la que se desarrolla el periodismo, el cual más o menos lo conocemos hoy en día, y surge muchísimo. Pues bien, a ello contribuye José de Larra y sus artículos, ¿no? Hay una clasificación de artículos, que es lo que vamos a ver a continuación, dadas más por él mismo, ¿vale? Es decir, que él mismo un poco, en un momento en que todos esos artículos que escribió y tal, los clasificó en estas categorías. Hay unos artículos que, como dice ahí, son de crítica literaria y cultural, es decir, en los que habla un poco de la creación literaria, en la que juzga obras literarias, siempre desde del mismo punto de vista, basándose en la defensa, como dice ahí, de la libertad creadora. Eso es lo que del romanticismo, la libertad. Hemos dicho que era uno de los principios de los creadores romanos. El literato tiene que ser libre, experimentar si es necesario, crear cosas que no se han visto hasta ahora, pero tiene que ser libre. Y esa libertad va también en la creación artística. Hay artículos políticos, pues que lógicamente denuncian, critican el poder y el régimen establecido. Él coincide por la fecha de su vida, coincidirá con el reinado de Fernando VII, con el trienio liberal, con la vuelta de Fernando VII. Además, Fernando VII, que todos los historiadores lo consideran como el peor rey de la historia de España. Y mira que ha habido unos cuantos, ¿eh? Pues unánimemente, ese rey, que fue el último rey absolutista, digamos, de nuestro país, puramente absolutista, pues pues, horrible. O sea, el peor, insisto, con diferencia de los reyes de España, de los reyes que ha habido, de los reyes que ha habido en España. Y precisamente es en esa época donde él, adelante, donde él combate, nada, donde él combate, no te preocupes, y lucha, digamos, por cambiar, por llegar a un régimen que respete la libertad del pueblo. Y por los que, bueno, y por completar esto de la política, ¿no? Habéis visto el contexto político en el que él trabaja, el contexto político en el que él estudia, en el que él, perdón, lucha. Lógicamente, como se destaca ahí,
no es extraño que su visión sobre la realidad y sobre los posibles cambios fuera una visión bastante pesimista, bastante negativa. Y por último, como digo, los artículos de costumbres, que son los más conocidos quizás. Pues en estos artículos, como más o menos podemos deducir por el título de la categoría, y desde un punto de vista satírico, burlón, pero como con cierta, y perdón por la vulgaridad, mala leche, él habla de costumbres, de actitudes, de comportamientos, de costumbres sociales, totalmente censuradas. Y que lo único que hacen esas costumbres es retrasar al país, el avance del país. Como al igual que ocurriera con los ilustrados, Larra, a través de estos artículos en el que insiste, denuncia esas costumbres, lo que pretende es que el país avance y que se modernice. Y dentro de los muchos artículos, uno que destaca siempre es el vuelve usted más. Que de hecho luego, bueno, vamos a volver sobre él en la parte práctica de esa serie. Y por último, el teatro romántico. Teatro romántico que realmente no sufre, o sea, que no aporta ninguna diferencia con respecto al teatro que vimos en la Ilustración y al teatro del Barroco, es decir, sigue más o menos la misma estructura, ¿no? De tres actos, acto uno, dos, tres, en medio de los descansos de en medio de los descansos de cada acto, mini espectáculos, etcétera, etcétera. Dentro de lo romántico, puesto que como es un teatro romántico, hay una idea muy clara. El tema principal, la mayoría de las obras de teatro romántico girarán en torno, pero el amor desde el punto de vista romántico, es decir, un amor exagerado, exacerbado, pasional, ideal, absoluto, y en contra de las convenciones sociales que es necesario, la rebeldía, la libertad. Tanto es así que en muchas de esas obras el destino final de los protagonistas o de uno de los protagonistas será la muerte, ¿no? Esa rebelión contra el orden establecido, esa libertad llevada al extremo se castiga con la muerte, como digo. Bueno, es el periodo artístico del teatro romántico es muy corto, ¿veis? Ahí se indica que empieza en el 34 y termina en 1840. Vuelvo a decir, en fechas muy tardías para lo que es el movimiento en sí, que en Europa, en el resto de Europa ya había acabado. Bueno, ¿qué características, qué ideas, qué aspectos podemos destacar del teatro romántico? Bueno, hay una mezcla de tragedia y comedia, quizá como metáfora de ese contraste entre la realidad ideal que quiere el poeta y la realidad tal cual que están enfrentados. Eh, eh, Como decía, entre la realidad y los ideales, como esa mezcla de tragedia y comedia representa, insisto, es una metáfora de esa lucha entre el ideal del poeta y la realidad. Los espacios, las localizaciones suelen ser también muy, muy románticas, ¿no? Siguiendo un poco esa idea que hemos visto antes de la naturaleza, suelen ser lugares lúgubres, sombríos, casi de película de terror, como decíamos, ¿no? Que resultan hostiles, que resultan violentos. Ese es el tipo de lugar, el tipo de espacio donde se desarrollan la obra romántica. Y es muy importante en ese trasfondo, es decir, la historia que se desarrolla en esas localizaciones es muy importante que tenga un componente de intriga, de qué pasará, de misterio, ¿no? Al fin y al cabo, el teatro no es sino un espectáculo que atrae, digamos, o que debe atraer la atención del público. Además, en esta época, sobre todo conforme avanza el siglo. El teatro, que no sé si acordáis que cuando hablamos de la Ilustración, que decíamos que era un espectáculo de carácter popular, que iba todo el mundo, el rico, el pobre, etcétera. Pues bien, conforme avanza el siglo, conforme la burguesía como clase social se vaya convirtiendo en el grupo más, o la clase social, como digo, más importante, el teatro también se irá, digamos, convirtiendo en un espectáculo más de élite, en un espectáculo reservado precisamente para esa clase burguesa, en un espectáculo que trascenderá lo artístico, porque será, digamos, como el momento de encuentro, los teatros y las representaciones teatrales se convertirá en el momento en el que esas familias ricas se encuentran y exponen su riqueza, ¿no? Es cuando las señoras llegan con sus trajes y sus joyas, es cuando veremos qué tipo de carruaje llevaba esa familia para ir al teatro y cuanto más lujoso quiere decir que más dinero, más poder. Hay una evolución en ese sentido por parte del teatro. Insisto, obras que intriguen, obras que interesen al espectador, en las que de alguna manera el misterio esté presente. Y por supuesto que emoción.
En el romanticismo no hay nada sin emoción. No podemos entender la creación literaria sin emoción. Relacionada en cierta forma también con esa mezcla de tragedia y comedia está la mezcla de lo elevado y lo coloquial en los personajes, en la lengua que se utiliza, ¿vale? Vamos a encontrar, ya digo, parlamentos más refinados. Adelante, Simona. Eh, eh, Parlamentos, diálogos, conversaciones más elevadas, más refinadas y otras más coloquiales, más, digamos, del pueblo ya, en cierta forma. Bueno, y para finalizar, destacar, vuelvo a decir, no abrumar, porque no es la idea, con títulos y con autores, José Zorrilla y el Duque de Alcalá. Sobre todo José Zorrilla. Bueno, ahí hay un breve resumen de su peripecia vital, que fue interesante. ¿Por qué destaca, por qué traemos a José Zorrilla? Pues mira, porque él es el autor de Don Juan Tenor. El mito de Don Juan no es nuevo, ya apareció en el barroco, de hecho lo crea Tirso de Molina, ¿no? Esto se estudia en el nivel anterior, ¿vale? Pero Zorrilla le da una interpretación romántica. Y en la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio va a ser el insolente, sinvergüenza, que es capaz de todo, que como digo, rompe las normas sociales, se enfrenta a quien sea, no respeta nada. La libertad como principio máximo. Seductor. Si se enamora de una mujer o le gusta a una mujer, va por ella. Por ejemplo, digamos, en esa insolencia, ¿no? En ese no respetar nada, seduce a doña Inés, que es una monja, una novicia. Esa es la idea de representación de Don Juan Tenorio, de ese mito de Don Juan como héroe romántico, desde el punto de vista romántico. El héroe, el sinvergüenza, que se enfrenta a todo, que no respeta nada, que es rebelde, que tiene por bandera su libertad, ¿no? Lo lógico es, como hemos dicho un poco en la introducción de esta sección del teatro, que un personaje así, que no respeta las convicciones sociales, morales, no respeta nada, puesto las religiosas tampoco, el fin lógico sea la muerte, es decir, que muere de alguna manera. Y así ocurría en la versión de Tirso de Molina, pero no en la de José Zorrilla. Al final, en un cambio ahí un poco sorprendente para cómo se desarrolla la obra, para cómo se presenta a Don Juan como ese héroe romántico, eh, José Zorrilla lo salva, lo redime, en en última instancia, al final de la obra, Don Juan se da cuenta de su error, se convierte, por lo tanto, en una persona religiosa, se arrepiente de todos los pecados que ha cometido. Con lo cual es un final, por supuesto, conservador, pero sobre todo contrario, que no casa muy bien con cómo se desarrollaba la obra, ¿no? Con lo que había pasado en la obra de teatro. Quizás el hecho de que, como digo, ese teatro del siglo XIX evolucionara hacia un teatro que se escribía para la burguesía, es decir, que fuera del gusto de la burguesía, y la burguesía era conservadora, respetuosa de las normas de la sociedad, religiosas, sociales, etcétera, quizás para vender esa obra, para que no resultara excesivamente escandalosa, esto es una interpretación propia, no que lo haya visto por ahí, pero para que no resultara escandalosa al público burgués que iba a verla, cambió el final. Un final del gusto de esa burguesía en el que todo vuelve a su sitio, se respeta las normas, se respeta la religión, no hay ningún tipo de estridencia, no hay ningún tipo de rebeldía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en una línea parecida está Ángeles de Saavedra, que además es compatriota mío, con un sobrenombre El Duque de Río, y con la obra más conocida que es Don Álvaro o La Fuerza del Destino, La Fuerza del Destino. Si no es una palabra antigua para referirse, como digo, a destino. E igualmente una obra romántica con un personaje central en donde se refleja, como dice, esa lucha del individuo, de su libertad, de imponer lo que él quiere frente a la sociedad, las normas, las convenciones, el destino, que es una línea muy parecida a la de Don Juan. Y hasta aquí el romanticismo. En este recorrido, así yendo, como veis, a lo que hemos ido, a lo esencial, a lo más importante. Bueno, si volvemos a la sección del romanticismo, y como es habitual, tenéis ahí, dentro de la parte que marcamos como práctica, ¿vale? Tenéis también una serie de materiales.
Bueno, antes de esa parte práctica, al igual que ocurría con la ilustración, tenéis también un vídeo de YouTube donde contextualiza desde el punto de vista histórico, artístico, este fenómeno del romanticismo. ¿Y qué tenéis de práctica? Pues si, insisto, queréis verlo, hacerlo o no, o pasar de ello. Bueno, tenéis por un lado un poema recitado en un vídeo de YouTube de Espronceda, que es La desesperación, se llama. ¿Vale? Ahora comento algo más sobre este poema. Pues bien, si yo escucho el poema o lo leo y demás, aquí tenéis una serie de ejercicios que te permiten analizar ese poema. Recordad, podéis hacerlo o no, pero lo bueno es que al menos, sobre todo conforme nos acerquemos al examen, pues que veáis cómo son esas actividades, que son todas prácticas y que os darán una idea más clara de cómo se os va a preguntar en el examen, ¿vale? Decía, este poema, salgo un momento de aquí, este poema de la desesperación, también ya lo hemos encontrado ya en otra parte de esta unidad, concretamente la parte del texto descriptivo literario, ¿vale? Me voy un momento ahí. Esto que estuvimos viendo en el anterior bloque, la semana pasada, pues bien, había un archivo que decía textos descriptivos para clase. Pues bien, ese archivo, ese PDF, era precisamente ese poema de la desesperación. Y había una serie de ejercicios, lógicamente un poco más centrados en trabajar los aspectos de la descripción, ¿vale? En ese texto. O sea, ese mismo texto que es un texto romántico y que en la sección de romanticismo se os propone con unas actividades, en la sección de la descripción también se os proponía, pero con otras actividades, insisto, centradas en los aspectos del texto descriptivo. Pues bien, si le echáis un vistazo, si os da por hacer las actividades o si simplemente queréis un poco saber cómo se hubiera analizado desde el punto de vista de la descripción, si volvéis al índice general de la aula virtual, os vais al menú de botones, le dais a la sección de clases grabadas y dentro de clases grabadas os vais a la unidad 2. Ahí vais a encontrar un enlace a una videoclase donde ese texto con esas actividades desde el punto de vista del texto descriptivo, ¿eh? Un momento, un curso en el que, insisto, ese ejercicio, ese poema con esas actividades referido al texto descriptivo, se vio aquí en clase y se grabó. Entonces, la clase que os lleva a la que os lleva este enlace es precisamente ese comentario, esa actividad sobre el texto de la desesperación, insisto, con las actividades que lo analizan como un texto descriptivo. ¿Vale? Pero bueno, eso lo tenéis ahí, como digo, para verlo. En cierta forma también se relaciona con el romanticismo, porque bueno, al fin y al cabo, ese texto no deja de ser un texto romántico. ¿Vale? Es decir, que esa poesía la tenéis como texto descriptivo en la sección de texto descriptivo y como poema romántico en la sección del romanticismo. Volvamos al tema 2. Volvemos a la sección de romanticismo. ¿Qué otro material tenéis ahí para seguir practicando? Bueno, tenéis un enlace en el apartado B de práctica a la canción del pirata, ¿no? Esta poesía de Espronceda, que es la más conocida, la más famosa, ¿no? De 100 cañones por banda, etcétera, etcétera. Bueno, pues si el enlace os lleva a la poesía, si le echáis un vistazo y demás, aquí tenéis, digamos, bueno, oye, ¿qué puedo hacer? Pues encuentra una personificación, un paralelismo, un personaje marginal. Este es centrado, por lo tanto, es un mini análisis, un pequeño análisis de ese poema buscando, encontrando en el poema esos aspectos, todos directamente relacionados con aspectos centrales del romanticismo. El siguiente enlace, en el apartado C, os lleva pues eso, a un archivo y demás donde tenéis diversas poesías que pertenecen a las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues igual, si las leéis y demás, aquí tenéis también una serie de ejercicios que dice, oye, ¿qué rima o qué poema? Porque rima aquí significa poema. ¿En qué poema o en qué rima aparecen estos aspectos de aquí, ¿no? O estos temas? ¿Dónde habla del enfrentamiento y la decepción amorosa? ¿Dónde hay el motivo barroco de la cuna y la sepultura? Etcétera, etcétera. Vais a ver que las rimas están marcadas con números.
la rima 20, la rima 30, la rima, ¿vale? Son números, además, números romanos. Y tenéis también, para ver algo de prosa, un enlace a uno de los artículos, quizás el que he comentado antes, el más conocido de Mariano José de Larra, que es Vuelva usted. No digo nada más. Yo siempre hago un poco el juego de, si es posible, os sugiero que lo leáis. El artículo se escribió en 1833, es decir, hace casi 300 años, más o menos. Pues bien, ahí habla de una cosa concreta, de un aspecto concreto de la sociedad española de la época. Pues yo, el juego es leedlo y si lo leéis y demás, pensad, y lo podemos comentar aquí el próximo día, si lo que cuenta ahí de 1833 sigue sucediendo hoy en día en el 2024, casi a 300 años vista de ese artículo, ¿vale? Y de repente nos llevamos una sorpresa. Bueno, ¿y alguna cosita más? Bueno, los más viejos del lugar, sobre todo si habéis crecido aquí en España y tal, conocerán a Radio Futura, que fue un grupo de pop rock español, bueno, fundamental en los 80, famosísimo. Bueno, pues ellos tienen una canción que se llama Annabel Lee, que está basada, inspirada en un poema del escritor romántico norteamericano más importante, más conocido, que es Edgar Allan Poe, bueno, ya digo, es una figura literaria de primer orden, eh, que su creación literaria está muy centrada en los relatos de terror, en poesías, también un poco que se mueven en este ambiente. Pues una de ellas, que va más, quiero recordar como de una niña eh, eh, que ha fallecido, etcétera, la versionaron o hicieron una interpretación Radio Futura en esa canción. Y aquí tenéis el vídeo. Y por último, si después de todo el rollo este que estamos viendo, pues queda alguna duda del romanticismo, o realmente lo entiendes, pero te gustaría saber cómo era ese espíritu romántico, ¿no? Es decir, cómo se respiraba el romanticismo, cómo eran esos artistas, esos creadores románticos, os recomiendo que veáis esta película. No, no hay enlace porque ya sabes la historia de los derechos y demás, entonces no es posible poner un enlace a la película, ¿no? Pero no creo que sea difícil de encontrar. Se llama Rebanda al Viento, una película española, aunque los artistas son todos internacionales. Hugh Grant, antes de que se le arrugara la cara, Elizabeth Harley y otros actores que no conozco tanto, ¿vale? Pero esta película, lo bueno que tiene, aparte de contar una historia, ¿no? De celos, de enfrentamientos, de rivalidades, es precisamente que transmite, refleja muy bien lo que debió ser esa época, cómo vivían esos escritores románticos, qué sentían esos escritores románticos, ¿vale? De ahí el interés. Lo que sí es un enlace a un programa de televisión española, que es sobre cine, se llama Televisión Española, y el enlace lo que lleva a ese programa donde hay como una discusión, un debate sobre la película, ¿no? Entonces, la gracia completa es ver la película y luego si nos apetece, tenemos tiempo, queremos ver ese debate sobre la. ¿Vale? O si no hacemos nada. Recordad que siempre esa es un poco la idea. Ofrecer todo este material y que cada uno lo aproveche si quiere de una manera. ¿Vale? Pues hasta aquí el romanticismo, todo el debate, toda la explicación del romanticismo.